Estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana ya número 6 de clases virtuales en el segundo trimestre en el curso de geometría. Ya hemos estudiado lo que es líneas notables, congruencia de triángulos y ahora vamos a hacer un repaso del último tema que fue congruencia, los casos como es el lado, 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 el caso ala, el caso lado, lado, ángulo, ¿no? Y también algunas aplicaciones como el teorema de la bisectriz, mediatriz y la base media. Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Recuerda que en todos los problemas, en todas las preguntas, debes colocar siempre el caso de congruencia. Muy bien, iniciemos. En el ejercicio número 1 me piden hallar X, ¿no? Me dan esos dos triángulos rectángulos. Cuando son triángulos rectángulos también tiene sus casos en particular, ¿ya? Recordemos que un triángulo rectángulo tiene catetos y también tiene su hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es el lado mayor. Sería, en este caso voy a señalar acá, hipotenusa es el lado a quien se le opone el 90 grados. Por ejemplo, aquí se le pone 90, entonces esta es la hipotenusa. Por lo tanto, esos dos lados son catetos, cateto mayor y cateto menor, dependiendo de la longitud de cada lado. Muy bien, ahora tenemos dos triángulos rectángulos. Identifiquemos en ambos qué tienen en común. Observemos que aquí hay un lado 6 y 6. Ángulo alfa, ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, el caso sería ángulo, ángulo, ángulo. Y esto es un cateto. ¿Ya? El 6 sería un cateto porque está al lado del 90, ¿no? Un cateto. El caso es ángulo cateto. Ahora sí, decimos que los triángulos son congruentes. Colocas el símbolo de congruencia, así, un igual y un sombrerito. Luego decimos, si los triángulos son congruentes, a lados iguales se le opone ángulos iguales. Por ejemplo, a alfa se le opone 6, a alfa se le opone 6. Ahora, a este ángulo aquí sería beta, le voy a colocar beta. Entonces acá también es beta. Muy bien. Me piden hallar X. X en este caso se encuentra aquí. Le voy a colocar X. ¿Ya? Ahora, a beta se le opone X. Entonces a beta también se le va a oponer X. ¿Cómo calculamos un cateto en un triángulo rectángulo? En todos los triángulos rectángulos siempre se va a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste? El cuadrado de la hipotenusa del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a colocar acá teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería esto? La hipotenusa en este caso al 90 se le pone 10. Esto sería, colocas 10 al cuadrado, teorema de Pitágoras, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Quiere decir, x al cuadrado más 6 al cuadrado. Solamente estoy trabajando en este triángulo aplicando el teorema de Pitágoras. Y desarrollas 10 al cuadrado, 100. 100 es igual a x al cuadrado más 36. Luego 100 menos 36 es igual a x al cuadrado. Desarrollando, aquí sería 64 es igual a x al cuadrado. Esta potencia al otro lado pasa con raíz. Raíz 64. Entonces x será 8. ¿Ya? Recuerda que en todos los triángulos rectángulos solamente aquí se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Y eso sería mi respuesta. X es 8. Muy bien, el siguiente ejercicio número 2 también me piden hallar X en esos dos triángulos rectángulos.
Primero, identificas el caso, ¿no? Ángulos iguales beta y beta. El caso es ángulo, en ese ejercicio ángulo. La hipotenusa. Aquí tiene dos medidas iguales, ¿no? Si le colocamos A y A, sería que la hipotenusa, en este caso es 2A. Para este triángulo, como eso es igual, también tiene la medida de 2A. La hipotenusa es la misma, entonces el caso es ángulo beta, hipotenusa. Si se cumple esto, los triángulos serán congruentes. Es decir, que a lados iguales se le opone ángulos iguales. A beta se le opone 18. Entonces a X, que se le opone beta, será lo mismo. Entonces el valor de X es 18. Y esta sería mi respuesta. Ejercicio número 3. Me piden calcular este lado AB, ¿sí? FE es 8 y AD es 14. Muy bien, primero observa la gráfica. Aquí tienes ángulos congruentes, entonces esta línea AE es una bisectriz. Ángulos de 90 grados, aquí tienes en el B, ángulo recto, ¿no? Entonces vamos a completar esta gráfica para poder aplicar el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. Entonces, como aquí está el 90, voy a completar en este lado un ángulo de 90 grados. Vamos a trazar una recta que es perpendicular aquí de 90 grados, de manera que completemos con el teorema de la bisectriz 90 y 90. Ahora, si este lado es 8, prolongas, entonces esta pequeña longitud también será 8. Voy a colocar P. Ahí está, es 8. Muy bien, ya he colocado el ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué me dice este teorema? Que estos segmentos o lados serán iguales y también estos dos. El lado AB será igual a AP. AB que me piden calcular será igual a AP. Luego AB es igual a P 14 más 8, donde la respuesta será 22, aplicando el teorema de bisectriz. El siguiente ejercicio número 4 me piden hallar X, el ángulo, dos triángulos rectángulos. Me dan la hipotenusa que es 8 y acá también me dan el ángulo de 90 grados. Identificamos de qué caso se trata. Aquí tiene un 4, aquí también hay un 4. Es un cateto, el cateto 4. La hipotenusa, aquí, a 90 se le opone el lado mayor que es la hipotenusa, 8. Para ese triángulo también es 8, 4 y 4, 8. Entonces el caso es cateto, hipotenusa. Ahora sí afirmamos que los triángulos serán congruentes, a lados iguales, ángulos iguales. Si a este lado 4 se le opone X, a este lado 4 se le opone 30, entonces los ángulos son iguales. El valor de X será 30 grados, nada más. Ejercicio número 5, calcular X en el triángulo ABC y me dan también un ángulo θ con lados congruentes. Primero debes identificar el caso. Aquí tienes lado, lado, ángulo, ángulo, lado, lado. El caso es lado, ángulo, lado. Estos triángulos son congruentes. Quiere decir que lados iguales se le oponen ángulos iguales. Si aquí coloco un ángulo beta, por ejemplo, aquí se le opone este lado, ¿no? Entonces, acá también se le va a poner este lado, beta. Luego voy a colocar un ángulo alfa. A este puntito se le opone alfa. Entonces, a este puntito también se le va a poner alfa. Me piden hallar X. Pero en el ángulo B, aquí también nos dan
Ya un dato, por ejemplo, es 50 grados. Voy a colocar 50. ¿Cómo calculamos X? Primero, puedo aplicar la propiedad del pescadito. Acá beta más alfa es igual a 50 más X. Esa propiedad del pescadito. Los ángulos que están adentro son iguales a los ángulos que están afuera. Entonces, beta más alfa es igual a 50 más X. Tenemos una primera ecuación. Luego, observa la gráfica, identifica qué otra propiedad puedo aplicar donde se encuentren alfa, X y beta. Aquí se encuentran los tres y están formando un ángulo llano. ¿Cuánto mide? 180 grados. Alfa más X más beta, 180. Pero ya tenemos que beta más alfa es 50 más X. Voy a reemplazar. Beta más alfa es 50 más X. Coloco 50 más X más, bajo ese X, es igual 180. Luego 2X será igual 180 menos 50. 2X igual 130, donde el valor de X es 65 grados. Y esta sería mi respuesta. Muy bien, el ejercicio número 6. En la figura me dan que BC es igual CD. Colocas acá. BC, dos rayitas, igual CD. Y AC, acá voy a colocar un círculo, AC es igual a CE. Observa que tienes lado, lado, pero todos los casos también deben tener ángulo, ¿no? En algunos casos. Aquí estos son opuestos por un mismo vértice, entonces los ángulos son congruentes, alfa y alfa. El caso, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. El caso es LAL. Entonces afirmamos que los triángulos son congruentes. Quiere decir que a lados iguales se le opone ángulos iguales. Si a esas dos rayitas se le opone 5X, a esas dos rayitas que es 50, los ángulos tienen la misma medida, ¿verdad? 50 es igual a 5X, donde el valor de X será 10. Y esta será mi respuesta, 10 grados. Ejercicio número 7. Si AB es igual a EC, voy colocando los datos. AB, dos rayitas, igual EC. Y AC es igual CD. Me piden hallar X y me da un ángulo de 40 grados. Primero identificas el caso de congruencia. Tienes lado, lado. Ángulo de 90, ángulo de 90. Lado, lado. El caso es lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Entonces, estos triángulos serán congruentes. Muy bien, todos los triángulos son congruentes, caso lado. Ahora, a lados iguales se le pone ángulos iguales. A este puntito se le pone 40 grados. A este lado también se le va a poner 40 grados. ¿Cómo calculamos X? Aquí están formando un ángulo llano, 180 grados. X más 40 será igual a 180, donde el valor de X es 180 menos 40, 140 grados. Y esa sería mi respuesta. Muy bien, jovencitos, hasta aquí, ¿no? Hemos avanzado con los ejercicios de congruencia de triángulos, aplicando teorema de la bisectriz, ¿no? Los casos en triángulos rectángulos, como es hipotenusa, cateto, ¿no? También hemos visto cateto, ángulo. Y además hemos repasado, reforzado más este tema, ¿no? Para que ustedes puedan despejar todas sus dudas. Bueno, hasta aquí ya doy por finalizado. Cuídense, que tengan un día muy bonito. Que Dios les bendiga.